Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión vamos a seguir leyendo el fanfic Te amo como eres. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Capítulo 2. Mejora y confesión. Izuku se miró en el espejo que tenía en la habitación. Ya tenía puesto su nuevo uniforme de la UA, aunque los pantalones le quedaban un poco apretados en los muslos y trasero, pero no había encontrado nada mejor. Además, la encargada de la tienda en donde lo compró la ropa le había dicho que le quedaba muy bien, y su mamá también. El pecoso sabía que su madre estaba orgullosa de él, al verlo tan cambiado y bonito. Incluso ella también había rebajado unos cuantos kilos ese verano. La dieta que Mirko les había dado funcionó bien. Podía admirar sus mejillas sin los lentes. Ahora usaba de contacto, así que sus pecas no tenían nada que los cubriera. Se miraba lindo. Tenía su cuerpo delgado y bonito. Su rostro ya no estaba lleno de granos y su cabello más cuidado, aunque aún así estaba nervioso. No sabía cómo iba a reaccionar el betarrubio. No lo había visto en todo el verano, y sabía que no llegó sino hasta el domingo por la tarde. Y no había ido a verlo. Seguía avergonzado por el hecho de que se hubiera perdido sus vacaciones y en lugar hubiera tenido que ir a un campamento para control de ira. Izuku sacudió su cabeza y tomó su mochila amarilla. Su madre seguía en la cocina terminando de lavar las cosas usadas esa mañana para el desayuno. Ya me voy, mamá, informó haciendo que la omega de cabellos verdes le mirara alegre y llena de orgullo. Mi pequeño. Ella era muy cariñosa con su cachorro, lo quería bastante y saber que estaba mejorando su apariencia y autoestima la ponía muy feliz. Sabía que era parte de su culpa, en primer lugar, que su pequeño fuera tan tímido y antisocial. Te ves tan hermoso. Espero que tengas un buen día. Izuku solo se dejó querer y ronroneó ante los cariños de su madre. Al fin salió de su hogar con una sonrisa y se dirigió a la estación de trenes. Aquí en lo personal me gusta mucho que Inko haya reflexionado y se haya dado cuenta que, pues sí, sus problemas personales con su esposo de alguna manera afectarán a su hijo. ¿Y por qué digo que me alegra? Me alegra el hecho de que ella se haya dado cuenta y haya intentado mejorar y alentar a Izuku en este caso a que se cuidara. Porque lo querramos o no, tener sobrepeso no es algo muy saludable. Eso puede llegar a traer graves consecuencias tanto para ella como para su hijo en un futuro. Es algo que me alegra que aquí la autora haya hecho. Es algo muy bonito, la verdad. Y más el hecho de que Inko haya apoyado a su hijo. Ok, sigamos. Tenía que tomar uno para llegar a la UA. Sintió unas cuantas miradas sobre su persona, pero trató de no ponerles atención. Se concentró en cómo iba a saludar a su amigo cuando lo viera de nuevo. Sabía que el rubio lo estaría esperando en la entrada de la preparatoria. Trató de pararse cuando se bajó del tren. Y en cuanto lo miró allí, parado en la entrada y con audífonos en los oídos, su emoción de verlo fue tan grande que se le olvidó su sorpresa. Corrió hacia él mientras agitaba su mano y sonreía. ¡Cachán! ¡Oye, Cachán! Mizuku vio cómo el beta se quitaba los audífonos y volteaba su mirada para verlo. Vio cómo el rubio se quedaba de piedra en su dirección, pero no le importaba y llegó hasta él para darle un abrazo. Casi ronroneó al poderlo sentir. Deku, al escucharlo confundido, alzó su mirada para verlo a los ojos. Katsuki le miraba sorprendido y confundido, como si estuviera seguro de que no fuera real. Izuku se avergonzó por estar tan cerca y se separó del abrazo. No se había dado cuenta de otras miradas sobre él en ese momento. El pecoso le sonrió al rubio con sus mejillas rojas. Sus nervios volvieron a percatarse de lo que había hecho. Yo quise cambiar de aspecto e hice ejercicio todo el verano. También me arreglé el cabello. Ya no tengo acné. Uso lentes de contacto y ya no tengo frenillos. ¿Ves? Izuku sonrió mostrando sus dientes blancos y sin nada de metal. ¿Aún me veo mal? Preguntó ya no muy seguro al ver al rubio que no respondía.
La verdad, Katsuki parecía una de esas computadoras viejas cuando se reiniciaba el sistema. No, o sea, no dije que estuvieras mal ahora. O antes. Es solo que estoy sorprendido. ¿Te ves? La campana del comienzo de clase sonó haciendo que Izuku se alarmara. Iban a llegar tarde en su primer día, después de las vacaciones. ¡Vamos, Kachan! Aizawa Sensei nos castigará. Izuku tomó por impulso la mano del beta rubio y lo jaló hacia el interior de la preparatoria. Katsuki miró su mano tomada por la del Omega. Tenía un ligero sonrojo en el rostro y miró el rostro del pecoso que estaba pasos enfrente suyo. Increíblemente hermoso. Era como iba a terminar la frase antes, aunque estaba seguro que no la habría podido terminar de todas formas. Eso es sumamente tierno, si le soy sinceras. Al estar cerca del salón pudieron ver al alfa de cabellos negros que estaba por entrar. Shota tenía la maña de cerrar la puerta con seguro cuando estaba en clase, y no la abriría a menos que fuera otro profesor el que lo pidiera para entrar o a la hora de salida. Así que mala suerte para él que llegaba después que el profesor. ¡Aizawa Sensei! Izuku lo llamó, y el alfa volteó su mirada hacia ellos. El mayor miró al pecoso de arriba abajo, reconociéndolo levemente. ¿Izuku? ¿Quién lo diría? Entren antes de que me arrepiente. El alfa les dejó el lado para que pudieran entrar. Katsuki observó cómo el rostro del peliverde hacía una mueca de inseguridad, así que para darle un empujón en la espalda para hacerlo abrir la puerta. Entra ya, Deku. Katsuki lo alentó a su manera, para que tuviera la confianza de entrar, e Izuku lo sabía. El pecoso entró primero al salón, ganándose la mirada de todos allí, y más cuando se dirigió a su puesto de siempre. Era obvio que todos estaban sorprendidos por la nueva apariencia del Omega. Incluso algunos alfas que estaban en el mismo salón lo encontraron atractivo, pues Izuku ahora lo era. Su cintura pequeña, caderas y muslos gruesos, su carita de ángel era toda una belleza. Ay sí, cuando estaba gordito, ahí sí nadie lo pelaba, ¿no? Hipócritas. Katsuki también tomó asiento en su lugar de siempre. Él podía sentir toda la atención en el pecoso. Él entresabía que el Omega de cabellos verdes iba a tener muchos pretendientes de ahora en adelante. Ya había aceptado eso. Y no podía hacer nada para evitarlo. Solo era cuestión de tiempo para que el pecoso encontrara un alfa del cual se enamorara. Ucha las manos, pues si más te tardas, pues más te lo van a ganar el mandado. Bueno, eso es lo que yo opino. Nadie pudo decir nada, pues Aizawa entró en el lugar para dar su clase, así que los demás solo se quedaron en silencio prestándole atención al alfa. Algunos miraban de reojo al Omega pecoso. Ya estaba acostumbrado a ser observado de esa forma, pero le extrañaba que nadie le hiciera burla. Que nadie lo hiciera con burla, pues antes siempre le miraban y se reían, pero ahora solo le miraban sorprendidos. Izuku trató de no prestarles atención a ellos, y se concentró en lo que daba Aizawa en la clase. El alfa estaba haciendo un resumen de lo que había visto antes de que empezaran las vacaciones. Al terminar la clase y entrar a la hora de receso, Izuku se sintió nervioso cuando vio cómo los demás se acercaban a él. Quiso salir del lugar, pero fue muy tarde para hacerlo. ¡Guau! ¡Izuku, cambiaste mucho! La voz estridente de Uraraka sonó demasiado fuerte para su gusto. La beta nunca fue mala con él. En realidad, nadie de su salón no era. Pero nunca se le acercaban, y su inseguridad le hacía pensar que tenían asco y se reían a su espalda, pero nunca escuchó a nadie decir algún comentario malo sobre su persona. Ah, sí. Izuku asintió, tan rojo como un tomate. Ocultó su rostro en sus brazos, mientras los demás lo halagaban sobre cómo se veía. Ahora, la verdad es que le gustaba eso. Era la primera vez que tenía ese tipo de atención que no fuera solo para burlarse. Tus pecas son muy bonitas y tus ojos se ven más grandes. Esta vez fue Mina quien lo habría halagado. Ella era una alfa, amiga de Katsuki y pareja de Jiro. Izuku no sabía qué responderles. Nunca fue bueno para estar rodeado de personas y menos para hablar con tantas. Oigan, extras, ¿no ven que lo están presionando, idiotas?
Katsuki apareció, como su salvador que era para sacarlo de allí. En lo personal, creo que Izuku tiene un punto. Bueno, me refiero a que pues es normal que esté nervioso, pues casi toda su niñez y hasta en ese momento solo se acercaban para burlarse de él, así que es normal que pues sí, no se sienta muy seguro y no sepa relacionarse con las personas, o por lo menos con las de su salón. Los demás parecieron darse cuenta entonces de lo que estaban haciendo y de lo incómodo que se sentía el Omega al tener tantas personas rodeándolo y preguntándole cosas. Lo sentimos, olvidamos que eras muy tímido. Uraraka se disculpó y se veía apenada de verdad. Los demás se apartaron un poco para que el peliverde pudiera respirar. Vamos a la cafetería, si quieres, claro. No te sientas presionado. Izuku los miró esperanzado. Era la primera vez que lo invitaban a comer. Normalmente ellos solo le seguirían con sus vidas, y él saldría de salón a la cafetería, pero ahora no era así. El pecoso iba a aceptar, pero vio cómo el beta rubio le miraba de lejos, más bien cerca de la puerta que daba hacia el pasillo. No lo dudó, se levantó y dio una ligera reverencia. Disculpa, pero no puedo aceptar la invitación. Podría ser otro día. Y el pecoso le sonrió y fue hasta el rubio que le miraba ligeramente sorprendido. Vamos, Kachan, quiero comer katsudon. Aquí este fue en un principio mi conflicto en esta parte. O sea, entiendo que Izuku quería ser o era retraído por las burlas, pero según yo, tal vez sus compañeros debieron haber insistido un poquito más. Yo creo que sobre todo tal vez los amigos de Katsuki, pero yo también entiendo que ellos no quisieran presionarlo porque pensaban que era tímido. Bueno, esto es por lo menos mi opinión. No sé si alguien más esté de acuerdo con eso, pero si es así, déjenlo en los comentarios. Y si no, también pueden poner su opinión. Eso sí, con mucho respeto, por favor. Katsuki solo chasqueó la lengua para después salir del lugar. E Izuku fue detrás de él. Los demás reconocían al rubio, pero no sabían quién era exactamente el Omega que le seguía. Pero a juzgar por el color de cabello se hacían una idea de quién era, y eso los dejaba sorprendidos. Después, cuando estuvieron en la cafetería y obtuvieron sus porciones de almuerzo, fueron en busca de una mesa. Katsuki miraba a todas partes tratando de encontrar una que estuviera sola, pero al parecer fueron vistos por los amigos del salón. ¡Oy! ¡Bakubro! Eran los amigos de Katsuki quienes le llamaban. Normalmente el rubio los ignoraba e iba por una mesa para los dos. Pero ahora, Izuku quería cambiar eso. Ya no quería que ellos quisieran estar solos, no más. ¡Vamos, Kachan! ¡Estemos con ellos! Izuku exclamó animado, mirando al beta. Ya estaba un poco seguro de sí mismo. Sabía que nadie se iba a burlar de su físico, y quizá también pudiera ser amigo de los amigos de su Kachan. Katsuki miró un momento al pecoso. No quería ir con los demás. Aunque Izuku había rebajado bastante, se miraba nervioso por el mundo que lo rodeaba, aunque estuviera haciendo su mejor esfuerzo para no demostrarlo. Pero Katsuki sabía que Izuku quería superar eso. Él quería sentirse bien en un lugar rodeado de personas, y para eso debía empezar de a poco. Quizá los idiotas que se autodenominaban sus amigos eran un buen comienzo. Vamos, pues. Katsuki mientras empezaba a caminar hacia ellos. Izuku le siguió de cerca y sonrió nerviosamente. Estaba emocionado. Era la primera vez que iba a comer con los amigos de Kachan. Aterrado y emocionado, así era como se encontraba. Cuando estuvieron cerca de la mesa, el pecoso pudo notar la sorpresa en los demás allí. Seguro que ellos creían que los iban a ignorar como siempre, y la verdad no esperaba que fuera con ellos. Pero sus caras de sorpresa cambiaron rápidamente a una de alegría, y eso animó al pecoso. Ellos le dejaron espacio para que se pudieran sentar con sus comidas. Es increíble que acepten venir a comer con nosotros. Kaminari Denki, un omega rubio con un lindo mechón negro en forma de rayo. Parecía muy alegre de verlos allí. ¿O es que el mundo se va a acabar? ¡Se acerca el fin de los tiempos! El rubio dramatizó tomando del brazo al alfa de cabellos rojos, Kirishima Ejiro, su pareja. Este solo se rió al igual que los demás en su mesa.
Dejas de ser tan idiota, Pikachu. No vine por ustedes. Katsuki gruñó fastidiado, utilizando sus palillos para empezar a comer. Los demás en la mesa, Mina, Jiro, Ejiro y Denki, se miraron entre sí con complicidad, para después mirar disimuladamente al pecoso, quien se encontraba concentrado y disfrutando de su katsudon. Izuku se sentía aceptado entre ellos. Más bien, ahora él mismo se sentía aceptado, pues estaba seguro que si tuviera aún a su que estaba seguro que si aún tuviera su antiguo cuerpo, no querría estar allí en ese momento. No hubiera tenido el valor para comer así con ellos. Lamento si no te sentías seguro con nosotros antes. Al escuchar eso, Izuku dejó de comer para mirar a quien había hablado. Era Denki. El Omega se miraba algo culpable, pero era que te mirabas tan inseguro de ti mismo y muy alerta siempre. Por eso nunca quisimos presionarte más, aunque eso causó que tuvieras un cambio radical con tu apariencia. Pero yo creía que aún siendo gordito antes, aún eras más lindo. ¿En serio? Izuku quedó de piedra. Ahora entendía que su propia inseguridad alejaba a los demás de él. Pero no todo era su culpa, pues sabía que había muchas personas que sí se burlaban de él y le hacían comentarios para nada buenos. Aunque no eran todos, lo sabía, pero él mismo había construido barreras a su alrededor y había estado desconfiando de todos. En el único en quien confiaba era Katsuki, pero era porque él había estado siempre en su vida, desde que solo era un pequeño cachorro. Sus madres eran amigas cercanas, así, así que se conocían desde que tenían memoria. Y saber eso le hizo sentir mal, pues Katsuki siempre se alejaba de los demás solo para estar con él. Siempre fue así. Lo cuidó aquella vez cuando estuvo en depresión por culpa del abandono que tenía su madre. Él estuvo allí para ayudarlo y animarlo. Katsuki siempre allí estuvo. Se metía y en problemas por él. Peleaba contra los que querían aprovecharse de su baja autoestima e inseguridad. El pecoso sacudió su cabeza y miró a los demás con una sonrisa alegre. Aldeas de sus mejillas rojas, acentuando sus pecas, sus ojos un poco aguados. Estaba tan feliz que quería llorar. No, no pasa nada, chicos. Yo quise cambiar mi aspecto para verme mejor y no causar más disturbios. Además, ustedes nunca fueron malos conmigo. Por eso no hay problemas de nada. Izuku habló sin dejar de sonreír. El pecoso vio cómo los demás le sonreían enternecidos. Ellos estaban contentos de que pudiera tener un poco más de confianza. Bueno, sí. La otra razón por la cual no nos acercábamos a ti era por él. Deki señaló al beta rubio, quien tenía las mejillas llenas de comida y el ceño fruncido. No sabía cómo podía comer molesto de esa forma. No es por nada, pero Katsuburo parece siempre un chihuahua enojado, de esos que te pueden arrancar un dedo con sus dientes si te acercas demasiado. ¿Qué dijiste, Pikachu bastardo? Katsuki exclamó echando humo por las orejas, muy molesto, y las risas no tardaron mucho en estallar en la mesa. Incluso Izuku se reía por la reacción del rubio, era como si todo hubiera sido ensayado. Era un buen almuerzo, tranquilo y lleno de buenas vibras. Izuku al escuchar hablar a los demás alegremente. No recordaba la última vez que comió rodeado de tantas personas. Se sentía bien y en un buen lugar. Estaba feliz y nadie podría arruinar el momento. O eso creyó, pues un aroma conocido llegó a su nariz y lo puso de piedra al instante. ¿Por qué la vida nunca estaba de su lado? Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? La voz de Monoma sonó atrás de ellos, e Izuku quiso volverse invisible. No sabía qué le había hecho el alfa para que lo odiara de esta forma. ¡Ah! ¡Es el cerdito! Aunque ha rebajado su grasa y ahora se encuentra con los demás patéticos de la clase A. Los demás dejaron su conversación mirando hacia el rubio. El alfa rubio al parecer había llegado por su revancha de la última vez. Ah, ¿eres tú otra vez? ¿Es que no tienes una mejor vida?
¿En serio tu vida es tan aburrida que no sabes hacer otra cosa, que es molestar a los demás? Caminari habló con molestia. ¿Sabía un alf- Si había un alfa que odiaba en esa preparatoria, era Monoma. El rubio estaba en la portada de su lista negra, escrito con rojo brillante. A Monoma pareció darle un tic en el ojo. Estaba harto de la insolencia que tenían los de baja clase, los que estaban debajo de sus pies. No iba a permitir que otro débil le hablara de esa manera. Estaba a punto de contraatacar, pero una sombra llegó desde atrás el alfa y le dio un certero golpe en el cuello. Eso dejó al rubio medio muerto. ¡Ay, hasta que por fin callan a la vieja chismosa esta! No sé si les ha pasado, pero por algún motivo, razón, circunstancia, destino, karma, o como ustedes lo quieran llamar, siempre hay una persona que los anda jodiendo como si de veras ustedes le hubieran hecho algo. Oye, este tipo de personas, ¿cómo me hartan? Espero ustedes también, ¿eh? Y si tú eres una de esas personas que anda en la vida de otras personas, por favor, deja de hacerlo. No está chido. Lamento mucho las molestias que ha causado mi primo. Una alfa de cabellos naranjas era quien había noqueado al alfa rubio, para sorpresa de todos quienes estaban con la boca abierta. Entre ellos estaba incluido el omega pecoso. Yo mismo me encargaré de vigilarlo de ahora en adelante, para que no moleste a nadie más. Mis más sinceras disculpas para ti, Midorilla. Me enteré de todo lo que te hacía. Ella dio una reverencia formal ante el pecoso, quien se sonrojó por la acción y además de tener la atención de otros allí. Izuku sacudió sus manos nerviosamente mientras negaba. No, no pasa nada. No es tu culpa. No tienes que hacer eso. El pecoso chilló avergonzado, y la alfa le sonrió cálidamente antes de asentir e irse del sitio. En ese momento el pecoso pudo respirar tranquilo de nuevo. Ah, al menos ya no tenemos que preocuparnos del castroso. ¡Ahora tiene niñera! Denki se burló haciendo que los demás también se burlaran del alfa rubio. Izuku miró la media sonrisa, algo malévola que Katsuki tenía en el rostro. Aparentemente él también estaba satisfecho con que Monoma no los estuviera jodiendo. E Izuku sintió que cosas buenas iban a llegar. Solo esperaba acertar en eso. Se podría decir que Izuku poco a poco fue obteniendo confianza, tanto en sí mismo como en los demás. Se fue abriendo a las demás de a poco también. Aún se llenaba de nervios y se sentía juzgado cuando estaba rodeado de muchas personas, pero hacía su mejor esfuerzo para dejar esa inseguridad. Los días y meses fueron pasando. El otoño llegó y pasó. Con el invierno pasó igual. Izuku y Katsuki seguían siendo mejores amigos, aunque ahora había más personas agregadas a la lista. Izuku se había hecho muy amigo de Ida, el beta de cabello azulado oscuro, Uraraka, la beta de cabellos castaños y cortos, y de Todoroki, un alfa de cabellos bicolor. Era el más callado del salón y tenía algunos problemas familiares, aunque él quiso ayudar a que los superara. Sabía lo que era sentirse solo y triste, aunque no entendía por qué Katsuki siempre se ponía molesto cada vez que se acercaba al alfa bicolor. Aunque no solo molesto, también hacía otro tipo de sentimientos en los ojos del beta que no los lograba identificar. Ok, ¿quién le dice? ¿Ustedes o yo? Esa es mi pregunta. ¿Quién le dice a Izuku que Katsuki estaba celoso? ¿Ustedes o yo? Pero quizá era porque ahora también pasaba más tiempo con sus amigos. Además, era por dejar de respirar un poco al beta. Él siempre estaba pegado a él todo el tiempo. Debía darle su espacio para que pudiera hacer sus propias cosas. Aún así, no entendía qué ocurrió. Últimamente se sentía extraño, Últimamente sentía extraño a su mejor amigo, un poco distante, y no solo era porque no pasara tiempo con él, sino que ahora era más cerrado, y no sabía por qué. No entendía si hizo algo malo, pero no sabía en dónde exactamente las cosas habían empezado a salir mal. Ay, Izuku, tan tierno e inocente que eres.
Izuku por esa parte se sentía triste, aunque no importaba eso. Tenía una misión que cumplir, y debía hacerlo antes de que alguien más se adelantara o Katsuki se alejara más. Pero esa misión sabía que necesitaba ayuda. No podía hacerlo solo, así que debía buscar a alguien de confianza para que le diera el valor necesario. Ese día era viernes, inicio de la primavera, y las flores de cerezo estaban en su esplendor. Era la época en donde los enamorados confesaban sus sentimientos bajo las bellas flores rosas que soltaban sus pétalos. Ese día quiso hablar con Tenki después de clase. Era el Omega con quien tenían una relación más cercana, pues al ser Omega los dos podían hablar cosas sin sentir vergüenza alguna. Pero este tenía una cita con Kirishima, así que no podía ayudarle. Y si era Uraraka, ella tenía planes también con Ida. Al parecer ellos habían empezado una relación. No podía estar más celoso de sus amigos. Había perdido a Mina de vista cuando sonó la campana, así que no tenía nadie quien lo ayudara. O casi. Pero vio cierto alfa de cabellos bicolor. Él estaba caminando por los pasillos con calma. No era alguien que no tenía mucha prisa. De todas formas, no era como si estuviera ansioso por llegar al lugar donde estaría la persona que menos le agradaba. ¡Todoroki! Izuku fue hacia él a pasos rápidos. Había estado dando vueltas por todas partes y ahora se encontraba cansado. ¿Sucede algo, Midoriya? Preguntó el alfa confundido, pues no entendía la agitación del Omega, además de su nerviosismo. Izuku respiró profundamente, jugueteó con los dedos de manera tímida. No sabía cómo pedirle el favor de que le ayudara exactamente. ¿Me ayudas en algo? Pidió el pecoso en voz baja, pero Todoroki lo llegó a escuchar y asintió, no muy convencido. No sabía para qué era su ayuda. Claro, ¿en qué sería? Preguntó, y vio cómo el pecoso se sonrojó más. Esta alzó una ceja al ver cómo el menor murmuraba cosas sin sentido para después mirarlo. ¿Me acompañas a otro sitio? ¿Uno más privado? Izuku pidió y Todoroki volvió a sentir. No sabía qué estaba ocurriendo, pero tenía curiosidad por saber. Siguió al pecoso a una parte alejada y solitaria de la preparatoria. Las escaleras de emergencia eran el mejor lugar para hablar de cosas tranquilamente. ¿Para qué necesitas ayuda? Todoroki preguntó mientras se recostaba en una pared. Ver el Omega tan nervioso le parecía un poco divertido. Verás, hay alguien a quien quiero, pero no sé cómo decirlo, murmuró el pecoso, jugando más con sus manos, y tenía su rostro rojo. Izuku vio como el bicolor alzaba una ceja sin entender. O, o sea, lo quiero más que un amigo, ya sabes. Ah, ¿piensas confesarte a Bakugo? Habló el alfa de manera tranquila, haciendo que el pecoso abriera la boca totalmente sorprendido. ¿Cómo sabes? Izuku chilló avergonzado y colocó sus brazos alrededor de su cara, que estaba aún más roja que antes. Es que era obvio. Pero dime, ¿piensas confesarte a él, no? Preguntó haciendo que el pecoso sintiera de manera lenta. ¿Por qué simplemente no lo haces? Ay, Todoroki, tan tierno y tan tonto en algunas ocasiones. Bueno, no es tu culpa. Eres un niño chiquito. No es tan fácil. Izukumo respondió en un murmullo. Su mayor miedo era destruir su hermosa relación con el beta rubio. Entonces yo digo que deberías decirle directamente cómo te sientes hacia él, sugirió el alfa colocando su mano en el mentón pensando en la mejor manera de hacerlo. Más o menos, me gustas Kachan, o algo así. Habló el bicolor haciendo comillas con los dedos en la frase de la confesión. Izuku solo podía escuchar mientras sentía su rostro arder. A veces no entendía cómo Todoroki podía ser de esa forma. Parecía como si nada le diera vergüenza. Puedes incluso practicar conmigo si quieres. Puedo ayudarte a decidir la mejor manera para confesarte. Sugirió el alfa, e Izuku sintió cómo su rostro se iluminaba. Era una buena idea practicar sus líneas. Así que a la hora de decirlo sería muy fácil. Bien, bien, aquí voy.
Izuku tomó una respiración profunda, tratando de calmarse y miró de manera decidida al alfa. Tú me gustas mucho. ¿Así? ¿Qué tal? Izuku preguntó y el alfa bicolor arrugó un poco el entrecejo. Al final dio una respuesta negativa. El Omega suspiró de nuevo. Vuelve a intentarlo. Todoroki sentía que esa confesión se sintió un poco forzada, y no iba a dejar al Omega hasta que lo hiciera bien. Solo deja salir lo que sientes. Oh, ok. Izuku calmó los latidos de su corazón. Debía escucharlo y dejar salir todo lo que sentía. Eres la persona más importante para mí. Siempre has estado allí conmigo, todo el tiempo. No importaba cómo era o cómo me sentía. Siempre me ayudaste. Y quiero decirte que me gustas mucho. De verdad, cada vez que estoy cerca de ti, me siento muy feliz. Quisiera pedirte que me dejaras ser tu pareja. Que tú me llamaras a mí como tu amiga. Te amo mucho, Kat-chan. Izuku acabó de expresarse. Tenía muchas más cosas que decirle al rubio, pero su confesión debía ser corta. Ya tendría mucho tiempo para después decirle lo genial que era. Todoroki tenía los ojos ligeramente abiertos. Estaba sorprendido de haber escuchado una de las confesiones más lindas del mundo, además de sincera. Fingió sacarse una lágrima y sonrió levemente. Es perfecta. Ahora ve con él y díselo. Lo animó, e Izuku asintió alegremente, le dio un agradecimiento y salió del sitio en donde estaba. Pero, al ir por el pasillo, a la esquina de donde estuvo charlando con el alfa bicolor, encontró en el suelo un cuaderno. Campos. Lo reconocía a la perfección, y además era el mismo que le había prestado al rubio el día anterior. Su corazón se encogió al saber que él estuvo allí y tenía un mal presentimiento sobre las cosas. Chan, chan, chan. ¿Qué pasará después? No lo sé. Hay que seguir leyendo. Capítulo 3. No me necesitas. Katsuki ha amado a una persona toda su vida. No, mejor dicho, la persona a la que amaba es su razón de ser. Cuando lo conoció la primera vez tenía 4 años. No sabía cómo era que aún tenía ese recuerdo fresco en su memoria, pero le importaba un diablo. Una pequeña mata de cabellos verdes y grandes ojos, con lindas constelaciones en sus mejillas, que siempre estaban algo rosas. Katsuki sintió su corazón saltar con fuerza en su pecho cuando aquella linda cosita tierna le miró y le sonrió con vergüenza y timidez. Soy Midoriya Izuku, le había dicho aquel pecoso, quien casi se escondía debajo de la falda de su madre. Eso hizo que lo mirara con más ternura, pues él, siendo un pequeño de 4 años, no sabía exactamente lo que sentía en ese momento. Su corazón saltando fuertemente en su pecho, sentir su boca seca y sus mejillas arder. ¡Mira lo avergonzado que está Katsuki! El pequeño cachorro escuchó exclamar a su madre y no pudo evitar darle una mala mirada. ¿Qué dices, vieja bruja? ¿Quién está avergonzado? Katsuki le gritó y agitó sus brazos fingiendo enojo. Pero, ¿y si era eso exactamente lo que tenía? Nunca antes había sentido una cosa similar, pero quizá sí se avergüenza, aunque no se comparaba a la sensación que tiene cuando tu madre le quería dar mimos en público. No entendía que él ya estaba grande para que le fuera a dar besos al frente de su guardería. Solo le hacía quedar como un cachorro frente a los demás. Era algo a lo que le tenía cierto pavor. Entonces, si era la misma vergüenza, ¿por qué no se sentía igual? No seas maleducado y preséntate. Katsuki lo regañó mientras le daba un golpe en la cabeza. Katsuki solo bufó y miró a la cosita con pecas que lo veía oculto, atrás de su madre. ¡Ya voy, vieja bruja! Katsuki gruñó enojado, sacando una ligera risa al pecoso. El rubio le miró en cuanto lo escuchó. El pecoso, al verse descubierto, se escondió un poco más detrás de la omega mayor, dejando de reír. Bakugo Katsuki.
El pequeño rubio había hablado casi en automático, pues había quedado embobado con la risa más linda que había escuchado en su corta vida. Katsuki, lleva a Izuku a tu habitación y juega con él mientras las adultas hablamos. El pequeño Katsuki no necesitó más nada. Él quería jugar y preguntarle cosas a la linda criatura. ¿Puedo, mamá? El rubio vio cómo el pecoso alzaba su rostro para mirar de manera algo insegura a su madre. En parte no entendía eso, porque era así. Si fuera otro cachorro, estuviera más energético para ir a jugar o conocer el lugar. Después de todo, presentía que iba a ser que se iban a ver más seguido, pero de todas formas tenía esa curiosidad en él. Claro, cariño, ve a jugar con él. Yo estaré aquí con Mitsuki. La madre del peliverde alentó. Empujó un poco al pecoso para que se armara de valor y pudiera seguirlo por las escaleras hacia su habitación. Aunque en todo el proyecto el pecoso no mencionó ni una sola palabra, y miraba a todas partes como un ratón asustado en una jaula. De alguna manera era algo bastante gracioso verlo así. Cuando por fin llegaron a la tan ansiada habitación, Izuku fue directamente a sentar al lado de la cama en el suelo. Encogió sus rodillas como si fuera un método de protección y miraba a todas partes. Katsuki seguía sin entender del todo. Nunca te había visto antes. ¿Eres nuevo en el vecindario? Preguntó como una pequeña esperanza para que el pecoso dejara de mirarlo como si fuera a planear algo malo. No, siempre hemos vivido en el mismo sitio, pero mamá dijo que no hasta hace mucho que había encontrado su mejor amiga de cuando ella era cachorra. El pecoso informó con un brillo raro en los ojos. Katsuki en ese momento no entendía ese brillo, pero ahora que casi era un adulto, recordaba esos pequeños detalles se aclaraban como si fuese un cuento al que no pudiera encontrar significado, sino hasta tiempo después. Era anhelo. Ese brillo lo había visto antes también tiempo después. El anhelo por algo. Pero en ese momento no sabía exactamente qué era lo que el pecoso tenía anhelo. Oika-chan, ¿crees que una amistad fuera tanto? Así como la de tía Mitsuki mamá, el pecoso preguntó un día que estaban en el parque. Habían salido a jugar juntos, pero por alguna razón que desconocía en ese momento, Izuku no quería pasar tiempo en su casa. La mayor parte del día, cuando no iba al jardín de infantes, el pecoso se la pasaba bajo un árbol en la parte sentado. Yo creo que quiso decir en la parte de atrás. Sentado mientras miraba cualquier cosa para entretenerse. Eso hasta que él llegaba y lo invitaba a jugar, pero sus dudas se resolvieron poco tiempo después. No quiero ir a casa cuando papá está allí. Él le dice cosas feas a mamá, y a mí también si me ve, había dicho el pecoso mientras estaba sentado debajo del puente de la casita del parque, la casa de plástico pequeña, la que tenía el tobogán. Cachan, ¿por qué mamá y papá no son como los tuyos? Yo quisiera que ellos se llevaran bien. Ahí Katsuki lo vio llorar como por milésima vez desde que lo conocía. La verdad, Izuku lloraba por todo, incluso si su mirada, incluso si miraba una cucaracha, el pecoso odiaba a los insectos. Pues ¿quién odia las cucarachas? Es decir, esas cosas son del demonio. Pero fue la primera vez que le contaba algo como eso. Y fue la primera vez que lo vio llorar de tristeza de verdad. No era la misma tristeza como cuando se caía la merienda y terminaba ensuciando su comida a causa de la torpeza de sus pies. Era un llorar que le hacía doler el pecho. Era el tipo de cosas que quería evitar. Quería seguir viendo cómo sonreía feliz, y en ese momento lo único que se le ocurrió fue abrazarlo. Su padre siempre le dijo que abrazar a alguien triste era lo mejor. Además, había visto a su madre cómo su madre abrazaba a su padre cada vez que algo salía mal en el trabajo. Y la reacción siempre fue casi inmediata, pues su padre sonreía levemente y la abrazaba de vuelta. Después él ya no se veía tan decaído. Pero para su sorpresa, en ese momento funcionó, de alguna manera. Pero lo hizo. El pecoso se abrazó de vuelta también y dejó que todas sus pequeñas lágrimas cayeran en su hombro. Tardó mucho para que se pudiera calmar.
y cuando por fin los ojos del peliverde dejaron de secar agua, se dispusieron a jugar para olvidar ese mal rato. Ese día vio cómo Izuku fue el más alegre en su hogar. Quizá los abrazos funcionaban de verdad. Después, algunos días después, Izuku llegó con la noticia de que su padre se había ido. Él por una parte estaba feliz, pero le contó que su madre no estaba bien y que lloraba mucho. Eso lo ponía triste a él también, y se miraba la mayor parte del tiempo triste. Aunque tratara de sonreír, no era la misma sonrisa, le parecía vana. No mucho después supo que las cosas no iban a mejorar. El día en que descubrieron que Izuku tenía una mala vista fue una vez que jugaban con una pelota. Se suponía que Izuku atrapaba el balón, pero este terminó dándole de lleno en el rostro y le hizo sangrar por la nariz. ¡Kachan! ¡Duele! Izuku sollozó tapando su rostro con las manos, y Katsuki al ver la sangre solo pudo alarmarse. Hizo que el pecoso se subiera a su espalda para llevarlo a donde estaban sus madres. Pinko al verlos llegar de esa forma casi le da un mal, y más al ver la sangre que escurría de la nariz pecosa. La Omega Mayor solo pudo cargarlo y correr. Mitsuki le seguía detrás teniendo agarrado al pequeño rubio de un brazo. ¿Ahora qué le hiciste, mocoso? Gruñó la Omega Rubia, muy enojada. Sabía que su hijo podía ser una bomba andante en algunas veces. ¡Fue un accidente! La pelota le cayó en la cara. Katsuki chilló, más preocupado que nada. Su madre le miró con el ceño fruncido y supo que se había ganado un castigo. Al llegar al hospital y que Izuku fuera llevado con el médico para que lo revisaran, diría que pasó una eternidad esperando, aunque fueron unas cuantas horas nada más, pero se le hicieron largas y más con la preocupación que tenía por el pecoso en ese momento. Y cuando apareció, quedó totalmente confundido y sorprendido, pues Izuku apareció con un parche en la nariz y unos lentes negros en los ojos. Tristemente tapaba un poco sus lindas pecas. ¿Por qué tienes eso puesto? Preguntó antes que siquiera Mitsuki también pudiera decir algo. E Izuku solo le sonrió, se miraba alegre. El doctor dijo que tengo la vista dañada. Soy miope, comentó el pecoso y se acercó al rubio para sostenerle de cerca y acercarlo un poco. Tus ojos se ven más bonitos, Kachan. No sabía que se podía mirar de esa forma. Katsuki se sonrojó hasta las orejas. Estaba acostumbrado a que Pecoso se acercara, pero no tanto, ni menos para recibir un cumplido así. En ese momento, sin saber qué hacer, solo se apartó del peliverde, volteándose para que no lo mirara. Entonces por eso siempre te tropezabas con todo. A Katsuki fue como si se le iluminara algún enigma resuelto. Sí, no fue culpa de Kachan que la pelota me golpeara. Era que no la miraba bien. Izuku exclamó animado, mirando al rubio con una sonrisa, y Katsuki se sintió mejor al saber eso, pues nunca fue a propósito que le hubiera pegado. Él creyó que el pecoso la habría podido atrapar. El tiempo siguió pasando, sin siquiera detenerse, y Katsuki pensó que las cosas podían mejorar. Pero no fue así, solo siguieron empeorando. Katsuki empezó a ver cómo el pecoso cada vez se ponía más rellenito. Para cuando pasó el año y tenía sus 6, Izuku estaba más gordito que la vez anterior. Aunque no solo era él, la madre del pecoso también se miraba más rellenita como cuando la conoció la primera vez. Pero eso no fue lo malo, al menos para él, pues él seguía queriendo al igual al pecoso aun si era gordito. No tenía nada malo que lo fuera. Para él Deku seguía siendo Deku. La cosa que cambió la vida de Katsuki fue ver sus papeles que deberían revelar su segundo género. La noticia no fue para nada gratificante para él. Eres un beta, Katsuki, había dicho su madre. Su padre estaba al lado de ella y le miraba con preocupación. En realidad, no solo era su padre quien lo hacía, su madre también. Ellos eran un alfa y una omega. Se suponía que tendría que ser alguno de los dos, pero nunca tuvo manera de omega. Su personalidad no era sumisa, al contrario, era molesto, orgulloso y arrogante.
No le hacía caso a nadie, tal vez excepto a una persona. Aunque ese no era el punto allí. Algo se había destrozado por dentro ese día. Al ser beta no podía oler aromas, no podía utilizar lo conocido como la voz, no tendría nunca un celo, no podía dejar una marca, no podía hacer nada de lo que un alfa haría en su vida cotidiana. No tenía nada, no era especial, solo una persona normal. Y saber que Izuku era un omega no le sorprendió nada. Él era demasiado bueno para que no lo fuera. Su personalidad dulce lo delataba de inmediato. Lo sabía, él siempre lo supo, pero también llegaba a comprender un par de cosas. Estaba enamorado, quizás desde el primer momento en que lo vio, pero ¿cómo no se dio cuenta? Lo supo una vez que miró una de las series románticas que su madre siempre miraba. Allí en una parte explicaban qué sentían las personas cuando estaban enamoradas. Su estómago revuelto, la sensación extraña en su cuerpo, su corazón latente, sus mejillas rojas. Cada una de las cosas que describía allí le ocurría solo con una persona, con un omega de ojos verdes. Recuerda haberle preguntado a su madre pocos días después de haber escuchado esas cosas en la TV. Mamá, ¿qué tanto necesita un omega de un alfa? Era lo que siempre le dijeron desde que puede recordar. Los omegas necesitan de un alfa sí o sí, más por sus feromonas. La omega le miró sorprendida por un momento, pues pocas eran las ocasiones en las que el rubio le decía mamá. Solo eran casos de emergencia o cuando hacía algo malo, pero en una pregunta era extraño totalmente. Un omega depende mucho de un alfa, así como el alfa de un omega. Ellos se complementan y ayudan mutuamente, pues los aromas de cada uno y cómo los usan tienen una función muy importante. Los alfas son quienes ayudan a los omegas a calmar sus ciclos. Ningún otro puede hacerlo. Y otras cosas más. Pero cariño, no necesitas aprender nada de eso, pues de todos modos eres un beta. No tienes por qué lidiar con cosas como esas. Mitsuki le restó importancia. Ella solo quería aclararle las cosas, pero no supo que acababa de romperle el sueño y el corazón a su cachorro. Mitsuki no dijo nada y fue de vuelta a su habitación. Ella le había dicho que los omegas siempre dependían de un alfa. Él era un beta. Cuando creciera buscaría a otro beta. Y además, Izuku encontraría a un alfa que lo quisiese. Pero el dolor en su pecho apenas le dejaba respirar. Era un cachorro, no más de 7 años y entendía. Sabía que su amigo un día de eso se alejaría de él para encontrar un alfa. Era algo tonto pensar así, siendo tan pequeño, pero no podía hacer nada. Él no era un alfa, no podía estar con un omega. Ese pensamiento se le clavó profundo en su conciencia y corazón. En ese momento pensó en alejarse poco a poco del omega, dejar que él también se fuera por su lado. Así que comenzó a evitarlo de a poco. Dejó de buscarlo para jugar. También dejó de invitarlo a su casa. También cada vez que le invitaba a jugar a su casa, ponía excusas para no ir. Izuku lo notó. Él supo que lo estaba alejando. Podía verlo cada vez que cachaba la cabeza, triste, y se lo decía. La próxima vez entonces, el pecoso solo se daba vuelta y se iba a su hogar. Quizás su plan no estaba funcionando, pues no veía a la Omega con nadie más. No había otro niño que se le acercara, y no entendía por qué. Izuku era la persona más dulce y cariñosa del mundo. Extrañaba pasar tiempo con él, pero no podía dejar de lado su plan. Duró eso hasta que cumplió 10 años. Ya casi no se hablaban. Apenas si caminaban, apenas si cambiaban un par de palabras en el día. Izuku no se miraba muy feliz. Además, estaba mucho más gordito que antes. Katsuki tenía sus amigos, más o menos, pues siempre eran unos pesados que les gustaba meterse en problemas. Pero él los dejaba, pues era un beta y ahí pertenecía. Aunque en un recreo lo vio, como un niño más grande molestaba al pecoso. Le decía cosas hirientes y le quitaba su comida. Katsuki no dudó en ir. Lo bueno era que estaban en el recreo, cerca del huerto escolar.
El rubio tomó una cubeta llena de agua y lodo, lo utilizó y utilizando su agilidad puso la cubeta en la cabeza del otro niño. Quizá era de último grado en esa institución. En cuanto el más grande cayó con la cubeta en la cabeza, el rubio le gritó unas cuantas groserías que se sabía y había escuchado de su mamá. Después se calmó y volteó para ver a su amigo. Mitsuki, ¿qué rayos le enseñaste al niño, por Dios? Izuku le miraba con los ojos muy abiertos por la impresión. Quizá el Omega había pensado que nadie haría nada. Además, no era como si fuera la primera vez que algo así sucedía. ¿Estás bien? Katsuki preguntó, haciendo que Izuku saliera de su ensoñación. Este solo bajó la cabeza y asintió. El beta sintió su corazón encogerse. ¿Por qué estás aquí solo? Ciertamente era la parte algo solitaria del lugar, pues solamente venían al huerto cuando era necesario hacerlo, y no iban allí para nada más. Katsuki vio como el Omega solo se encogió de hombros mirando su comida en el suelo. Creí que al estar aquí nadie me molestaría, pero no fue así. Al parecer siempre me encontrarán. Katsuki lo escuchó y después suspiró profundamente. El beta se acercó al pecoso para sentarse a su lado. Katsuki sacó ya su bento y lo colocó en medio de ambos. Izuku lo miró confundido, como si esa acción fuera algún tipo de trampa. ¿No piensas comer? Katsuki preguntó tomando sus palillos para empezar a comer. Miró cómo el rostro del pecoso tomaba un lindo color rosa y tomó sus propios palillos para comer. Hace mucho que no como la merienda con alguien. Katsuki escuchó murmurar al pecoso, y aunque fue como si lo hubiera dicho más para sí mismo que para alguien más. ¿Es que no comes con tus amigos? El beta preguntó mirando al pecoso con una ceja alzada. Lo vio removerse incómodo en su puesto, pero al final le contestó. No tengo amigos. Nadie quiere ser mi amigo, ni siquiera Kachan. Y yo fuera él tampoco quisiera ser mi amigo. Katsuki abrió los ojos totalmente sorprendido por eso, y vio cómo pequeñas lágrimas caían del rostro del pecoso, mojando sus lentes. Izuku se sacó los lentes para limpiarse y limpiarlos. Todo ante la atenta mirada del beta rubio. Katsuki no sabía qué decir. En parte era su culpa, pero era porque no quería seguir lastimándose. Pero si él no se lastimaba, quien salía lastimado era el pecoso, pues se sentía rechazado por todos, y tenía razón, pues nunca había visto al pecoso con ningún grupo de amigos o algo, siempre estaba solo. Además, Izuku tenía la misma mirada que cuando tenía 4 años, como cuando le contó aquella vez bajo el tobogán del parque la razón por la cual no le gustaba estar en su casa. El mismo dolor en el pecho le llegó, pero esta vez multiplicado por 1000, pues era parte del causante de esa mirada. Quizá estaba haciendo las cosas mal. No debía alejar al pecoso. Quizás debía acompañarlo y protegerlo, hasta, hasta que Izuku consiguiera un alfa que lo haga. Deku. Katsuki llamó al pecoso, quien lo miró entre confundido y triste. Era una imagen que le partía el corazón al rubio, más de lo que estaba. El beta dejó de lado los palillos para poder abrazar al pecoso rechonchito. La verdad, a Katsuki le gustaba sentir lo blandito y grande que era, como un peluche gigante. Pero ese no era el tema allí. En ese momento solo necesitaba disculparse. Perdóname por dejarte solo, Katsuki murmuró sintiendo el Omega temblar. No fue porque no quisiera ser tu amigo, era solo que pensaba en cosas tontas. Prometo protegerte y cuidarte de ahora en adelante. Fue la promesa y lo cumplió lo mejor que pudo. No dejó que nadie volviera a hacerle daño, menos si él estaba presente. Toda la primaria, secundaria y ahora la preparatoria. En cuanto llegaron a la institución, Katsuki le advirtió a todos en el salón que el que hiciera sentir mal a Omega se las vería con él. Por ser de ese lugar, todos parecían ser lo suficientemente maduros como para no molestar a otros solo por su físico. Ellos le dejaron su espacio al pecoso y no lo presionaron. Se dieron cuenta de la inseguridad y los nervios del Omega. Por eso no se le acercaban mucho. Pero bueno, como siempre, nunca nada puede estar bien. Monoma, un alfa del salón ve que siempre estaba allí con sus malos comentarios. Parecía tenerle un odio a la clase A y encontró un punto fácil en el Omega gordito. Ese desgraciado siempre se metía con él. Le hacía comentarios feos sobre su peso
sus lentes y frenillos, que se había colocado en cuanto terminó de mudar sus dientes de leche. Y lo defendió con uñas y garras. Literalmente, los profesores que no se daban cuenta de nada siempre le terminaban castigando. Sus padres también lo regañaban por eso. Aquí voy a decir algo. Katsuki, Sonso y todos los sinónimos de Sonso que quisiéramos ponerle. ¿Por qué nunca decidió hablar? Es decir, podía haberle dicho a un profesor, grabar algo, y los otros que alumnos no decían nada, sus compañeros de clase no podían haber abierto el pico, por Dios santo. Pero no le importaba, y menos cuando veía la gratitud en los ojos esmeraldas. Pero eso no le importó, por eso no le importó que lo mandaran a un campamento de control de ira, al ser muy violento con sus compañeros. Sin embargo, el no volver a el, pero sin embargo, al volver no se esperó encontrarse con un Izuku diferente. La dislexia me ataca bien feo. Estaba más delgado. Sí, su cabello y sus ojos y los lentes puestos dejaban ver sus lindos ojos en todo su esplendor, como la primera vez que se conocieron. Se alegró por el Omega, pues ya no se veía tan inseguro en el público por su aspecto. Supo que ese cambio había ayudado en su autoestima y también le ayudaba mentalmente. Pero ese cambio significaba más cosas también, como que el verse más seguro de sí mismo, los demás también se pudieron acercar. Le gustaba ver en los ojos del pecoso la felicidad al ver que tenía muchos amigos, aunque él no estaba completamente feliz por eso, pues muchos alfas empezaron a ver al Omega con deseo, aunque él mismo no se diera cuenta de eso, era así, pero seguía siendo amigos y debía alegrarse por eso. Pero sabía que debía prepararse mentalmente para cuando Izuku le dijera que había conseguido pareja. Sin embargo, cuando fue a buscar al pecoso para devolverle el cuaderno de apuntes que le había prestado, al principio no lo encontró, pues había salido del salón en cuanto sonó la campana, así que supo a dónde se había ido. Pero preguntó y le dijeron que lo había visto irse con Todoroki a las escaleras de emergencia. Tuvo una corazonada y fue hacia donde estaban ellos. No era porque fuera un chismoso. Ajá, y yo soy la reina de Inglaterra, ¿eh? Pero quería comprobar su más temido miedo, y en cuanto llegó al lugar donde estaban, una frase terminó por romper su corazón. Y quiero decirte que me gustas mucho, de verdad. Cada vez que estoy cerca de ti me siento muy feliz y quisiera pedirte que me dejaras ser tu pareja, que tú me llamaras a mí como tu Omega. Ni siquiera pudo seguir escuchando nada. Salió del sitio lo más rápido y silencioso posible. Sentía sus ojos arder y su pecho doler. Era como si su alma estuviera rompiéndose en pedazos, una sensación asfixiante que le carcomía el pecho. Salió de la UA y se fue directamente a su casa. No quería ver a nadie ni hablar con nadie. Si era posible, quería buscar un agujero y meterse en él, para no salir de allí nunca. Cuando llegó a su hogar, sus padres parecían apurados, mientras se alistaban para salir a alguna parte. Ni siquiera le notaron y era mejor así. Pasó de escaleras arriba, se encerró en su habitación, y ahí fue cuando le escucharon. Su madre le llamó, pero solo le ignoró y le dijo que tenía tareas que hacer. Ella accedió a eso y se fue. Cuando estuvo solo simplemente dejó sus lágrimas salir. Él lo sabía, él lo supo desde siempre. Eso pasaría, y se estaba preparando para aquello. Pero eso no quitaba el maldito dolor en su pecho. 10 minutos después, y en su hogar no había ningún tipo de ruido, excepto por el sonido del motor del auto que estaba afuera. Aparentemente sus padres se irían a otra conferencia por la empresa, pero no lo podía impedir menos. Él ahora solo quería desahogarse en total paz, y eso hacía, pues sus lágrimas no paraban de caer, aunque un golpe en la puerta de su cuarto lo alarmó. Se suponía que sus padres ya se habían ido. No había nadie en casa. ¿Un ladrón? Tal vez. Solo digo. ¿Cachán? La voz del Omega Pecoso sonó al otro lado de la puerta, haciendo que Katsuki contuviera la respiración. Y bueno, aquí, chiquitines hermosos, terminamos de leer 2 capítulos de este fanfic. Ya no falta mucho, ya nomás faltan otros 2 capítulos y un extra que la autora ha escrito. Sinceramente, como dije, este fanfic fue de los primeros que leí y es sumamente hermoso.
aunque no voy a negar que tiene algunas cuantas faltas de ortografía. Y al parecer el autocorrector se comió algunas palabras, pues algunas están totalmente incompletas o tienen un significado diferente. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Por favor, suscríbanse al canal, dejen comentarios apoyando este fanfic y nos veremos en otra ocasión. Bye.